Hola, hoy día vamos a hablar sobre el libro de Neville Goddard que se llama Sentir es el secreto. El libro fue publicado en 1944 y es el cuarto libro de Neville. Es un libro chico de solo 4 capítulos, pero tiene un montón de información muy importante. En este libro usa sus palabras y conceptos, que son muy de Neville, para explicar el proceso que va desde nuestra mente hasta crear nuestra realidad, con el objetivo claro de darnos la guía para construir nuestra realidad como nosotros la queremos. No voy a leer el libro, aunque sea corto, sino que tomé notas y voy a ir conversando de las cosas que habla Neville. Neville tiene la particularidad que él sigue mucho la información de la Biblia y siempre pone citas con versos y notas de la Biblia que yo a veces trato de evitarlos lo más posible porque personalmente yo no tengo mucha afinidad con la Biblia. Sé las cosas básicas y fundamentales que enseñan en el colegio, pero en realidad nunca la he leído entera. Bueno, entonces, vamos a empezar. Ok, Neville parte el libro con un prólogo en donde explica rápidamente que el libro trata del arte de hacer realidad tu deseo. Dice que da cuenta del mecanismo utilizado en la producción del mundo visible y que aunque es un libro pequeño, no es insignificante, que en él hay un tesoro y es el camino que define claramente la realización de tus sueños. Neville dice que él no va a gastar mucho tiempo en dar argumentos y testimonios esta vez. Generalmente él cuenta en sus libros historias de personas con las que trabajó, pero ahora no, en este libro no aparece ninguna de esas historias. Y dice esto, y simplemente él reta al lector de mente abierta a que practique la ley de la conciencia tal y como se revela en este libro. Que el éxito personal resultará mucho más convincente que todos los libros que pudieran escribirse sobre el tema. O sea, que hay que practicar lo que él informa en este precioso libro chiquitito. En el primer capítulo, Neville dice, el mundo y todo lo que hay en él es la conciencia condicionada del hombre objetivada. La conciencia es la causa y la sustancia del mundo entero. Así pues, es la conciencia a la que debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario entonces comprender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Él explica básicamente todo el proceso de creación de la realidad desde la semilla de la idea o del pensamiento hasta cómo se manifiesta en la realidad. Él dice que las ideas se imprimen en el subconsciente a través del sentimiento, y esto es súper importante. Ninguna idea puede imprimirse en el subconsciente hasta que es sentida, pero una vez sentida, sea buena, mala o indiferente, la idea se materializa en la realidad. Él lo llama expresada en la realidad. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Entonces, él dice que nuestros sentimientos son el lenguaje del subconsciente, y esto es lo que a mí me parece que es lo más relevante de este libro, porque a veces nos complicamos tratando de entender qué es lo que tenemos en el subconsciente, porque el subconsciente es un ámbito menos claro o menos evidente que lo que entendemos por el consciente, que es en el fondo la memoria RAM de nuestro cerebro, la que está activa, ¿no? Bueno, Neville continúa.
Por lo tanto, el hombre que no controla su sentimiento puede impresionar fácilmente al subconsciente con estados indeseables. Por control del sentimiento no se entiende la restricción o supresión de su sentimiento, sino más bien la disciplina del yo para imaginar y entretener solo aquel sentimiento que contribuya a su felicidad. O sea, aquí nos dice básicamente que si nos dejamos llevar por sentimientos que no nos gustan, que no disfrutamos, sin querer los dejamos en el subconsciente y al dejarlos ahí, el subconsciente los va a llevar a la realidad. Entonces, el control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Neville dice, nunca albergue un sentimiento indeseable, ni piense con simpatía en el mal de ninguna forma. No insista en la perfección propia o ajena. Hacerlo es impresionar al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quiera que le hagan, no sienta que se lo hacen a usted o a otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Cada sentimiento produce una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de naturaleza opuesta, se expresará. El dominante de dos sentimientos es el que se expresa en la realidad. Estoy sano, por ejemplo, es un sentimiento más fuerte que estaré sano. Sentir que lo estaré es confesar que ahora no lo estoy. Soy es más fuerte que no soy. Lo que usted siente que es siempre domina lo que siente que le gustaría ser. Por lo tanto, para realizarse, el deseo debe sentirse como un estado que es en lugar de un estado que no es. La sensación precede a la manifestación y es el fundamento sobre el que descansa toda manifestación. Sentir la realidad del estado buscado y vivir y actuar según esa convicción es el camino de todos los milagros aparentes. Todos los cambios de expresión se producen a través de un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda creación se produce en el dominio del subconsciente. Lo que debe adquirir entonces es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de sus ideas y sentimientos. El azar o el accidente no son responsables de las cosas que le ocurren, ni el destino predestinado es el autor de su fortuna o desgracia. Sus impresiones subconscientes determinan las condiciones de su mundo. Ok. Entonces, a mí me parece que esto es una revelación maravillosa, casi mágica. Saber con claridad que en realidad lo que sentimos es lo que crea nuestra realidad. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa que es súper importante, que es el cómo impregnamos nuestra energía, nuestras frecuencias, nuestras vibraciones, nuestra mente con las sensaciones que experimentamos. Y las sensaciones y la conexión entre las sensaciones y las ideas y las creencias que tenemos sobre lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo al frente nuestro, ¿no? Y esto que es súper importante de que para crear algo, más vale decir que ya lo tenemos y conectar con la emoción de ya tenerlos, en vez de estar pensando que quisiéramos tenerlo en el futuro. Porque al pensar de esa manera, no nos estamos permitiendo sentir la emoción de ya tenerlo. Y eso es como el meollo, el centro, el núcleo del proceso de crear lo que queremos crear. Entonces, Neville dice, al subconsciente no le preocupa la verdad o falsedad de tus sentimientos. Siempre acepta como verdadero lo que usted o tú sientes como verdadero. El sentimiento es el asentimiento del subconsciente
a la verdad de aquello que se declara como verdadero. Esta es la cosa, ¿no? Entonces, debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para el hombre. Qué maravilla, ¿no? Todo lo que la mente del hombre puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivarlo. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual se forma tu mundo. Y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. Esto es maravilloso. ¿Tú quieres cambiar tu realidad? Cambia cómo te sientes. Dice Neville, en el momento en que recibe una impresión, se comienza a elaborar la forma de su expresión en la realidad. Acepta el sentimiento impreso como un hecho existente. Dice que al aceptar la impresión del sentimiento en nosotros mismos, interiormente, como un hecho existente, inmediatamente ese sentimiento empieza a producirse en el mundo exterior, a semejanza exacta de lo que es este sentimiento. Entonces, si nos estamos sintiendo felices, inmediatamente se empieza a construir afuera una realidad feliz. Si nos estamos sintiendo enojones, inmediatamente afuera se empieza a construir una realidad de enojos. Y lo otro que, entendiendo entonces que es el sentimiento en el fondo lo que domina la creación de nuestra realidad, al cambiar el sentimiento, entonces cambiamos el patrón de la realidad, lo que me parece súper interesante porque a lo mejor ustedes han intentado a veces cambiar su realidad y estando en un loop o estancados o en un proceso largo o estando en una situación en la que no les gusta. Y es muy extraño cómo pasa esto porque tenemos conciencia ya de estas enseñanzas y de estos mecanismos de la realidad. Y muchas veces nos pasa que nos sentamos y decimos, bueno, o a mí me ha pasado al menos, de que me siento y digo, bueno, yo sé que lo que quiero es sentirme bien y trato de conectarme con la emoción de sentirme bien ahora y a veces no lo logro porque estoy en una pataleta y lo que quiero es sentirme enojada y no logro convencerme a veces rápidamente de sentirme bien. Entonces, bueno, en esos casos es bueno recordar la escala de emociones de Abraham, porque a lo mejor ir de furia absoluta a alegría y éxtasis en un segundo es obviamente difícil, pero uno puede ir cambiando paso a paso, el ir sintiéndose menos enojada hasta más tranquila y más calma hasta llegar a la felicidad. Neville continúa. Entonces, para impresionar al subconsciente con el estado deseable, se debe asumir que el sentimiento ya es nuestro, como si se hubiese realizado lo que deseamos. Entonces, que cuando definimos un objetivo, solo debemos preocuparnos por ese objetivo en sí mismo. Y que la forma en que este deseo se va a materializar, o los obstáculos o las condiciones externas que puedan estar, según nosotros, impidiendo su realización, son totalmente innecesarias de considerar. O sea que no nos tenemos que preocupar ni un poco por eso, que lo que hay que hacer es pensar con sentimiento en el estado de lo que queremos, para imprimir esta emoción en nuestro subconsciente, materializar el sentimiento. Ese es como la gran brecha que hay que lograr cuando uno está en el proceso creativo de cosas que queremos o de emociones que queremos. Por lo tanto, dice Neville, si usted se detiene en las dificultades, las barreras o el retraso, el subconsciente, por su propia naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como su petición y procede a producirlos en su mundo exterior. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a entrar en procesos de arreglar problemas. Si estamos en modo de resolución de problemas,
Y claro, y pareciera que apareció uno y apareció otro y apareció otro problema, es porque estamos en el modo de resolución de problemas. Y a veces podemos estar toda una vida en modo de resolución de problemas. Todos hemos conocido una persona que está en ese modo. Dice Neville que el subconsciente es el útero de la creación. Recibe la idea en sí a través de los sentimientos del hombre y que nunca modifica la idea recibida, pero siempre le da forma. De ahí que el subconsciente plasme la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Entonces, sentir un estado como desesperado o imposible es imprimir en el subconsciente la idea de fracaso. Y también, de la misma forma, sentir un estado de alegría y satisfacción es imprimir en el subconsciente la idea de alegría, de felicidad. Y lo otro, entonces, que Neville explica aquí, es que el subconsciente tiene una aversión a la compulsión, la exigencia, a las órdenes, a que lo manden, pero responde a la persuasión más que a la orden. Entonces, básicamente, el subconsciente no funciona por la fuerza, sino que funciona por el cariño, tratándonos bien a nosotros mismos. Esto es muy importante también. Y es casi divertido porque es como obvio que quererse a sí mismo implica una mejor vida de inmediato, pero por infinitas razones a veces nos olvidamos de estas verdades que son tan lógicas y obvias. Neville pasa un rato explicando esto del consciente y el subconsciente en muchas formas paralelas. Usa sus pasajes de la Biblia y otras metáforas. Una de ellas es que él dice que el aspecto consciente o objetivo es el masculino, que es realmente la cabeza, y que esta parte es la que domina el subconsciente, que es el aspecto subjetivo o femenino. Y Neville dice que la forma en que el consciente lidera al subconsciente no es como una forma de tirano, sino que es como una forma de amante. Entonces, cuando el consciente le dice al subconsciente que ya tiene lo que desea y lo hace suponer el sentimiento de que ya es suyo lo que desea, el subconsciente se ve movido a construir la semejanza exacta de lo que ya posee. Neville dice que no aceptamos nuestros deseos subconscientemente hasta que asumimos el sentimiento de esa realidad y que solo a través del sentimiento el subconsciente entonces acepta la idea del deseo y a través de esa aceptación el subconsciente se expresa en la realidad, creando la realidad. Ya, esto es un poco más intangible, ¿no? Un poco volado. Mientras más nos explica Neville que de la realidad que vemos es la expresión de nuestros sentimientos, siento que más claro queda que no hay detalle que percibamos en nuestra realidad que no venga de nuestras ideas. El computador que tengo al frente en este minuto, el micrófono, la ventana que estoy viendo, mi teléfono, los juguetes, la taza de té, todas estas cosas, cada una por externas que estén a mí, se han materializado porque primero las pensé. Y me parece que eso es súper interesante. Porque, por ejemplo, el teléfono no solamente lo pensé yo, sino que lo pensamos todos. Todos en el planeta pensamos la idea del teléfono. Y claro, llevábamos décadas pensándolo, desde los dibujos animados de ciencia ficción, de películas de ciencia ficción, que antes, el tiempo de los abuelos, para ellos era fantasía. Pero de tanto verlo, se imprimió en el subconsciente de todos nosotros, en nuestro subconsciente colectivo, y lo terminamos creando, al punto de que ahora todos tenemos este teléfono o esta máquina que nos permite comunicarnos de la manera en que nos comunicamos ahora.
A mí eso me parece pero súper interesante. La creación colectiva y la creación individual. Este jarrón de té que yo, me encanta mi jarrón de té, pero es cierto, yo estuve pensando, sin darme cuenta, por varios días estuve pensando, me gustaría tener una taza de té que fuera de este y este otro color, hasta que al final dije, ok, hoy día pasé por esta tienda y sin planearlo me detuve y la vi y esto es exactamente lo que quiero, la forma exacta, el color exacto, el tamaño exacto y el precio exacto también. Y aquí tengo mi taza de té feliz. Y claro, es un proceso que parte desde la idea, desde el pensamiento. Ahora es cierto, alguien creó esta taza de té, alguien amasó la cerámica y la moldeó y luego la pintó y también la transportó y alguien me la vendió y hay toda una cadena de creación que pasa afuera de mí para que esta taza de té haya llegado a mí. Si uno se sienta simplemente 5 minutos a pensar en la maravilla que es eso, es súper interesante, porque yo pienso entonces, yo al desear esta taza de té, que no la amasé ni la moldeé yo misma, entonces le di una razón al universo para darle una idea a otra persona de que diseñara este estilo de taza y de que la pintara de esta forma y de que luego la vendiera y le dio una idea a alguien de querer ser un creador en cerámica y le dio la idea a otra persona de crear una tienda donde vender este tipo de cosas y de tenerlos disponibles justo el día en que yo pasaba por ahí. La maravilla de esos pequeños detalles que hay en el universo, simplemente creados y dedicados para que uno los disfrute. Y aquí estoy yo, disfrutando mi taza de té. En fin, bueno, continúo con el libro. Dice Neville que es más fácil entender que nuestros sentimientos son resultado de lo que pasa en el mundo, que admitir que lo que pasa en el mundo es un reflejo de lo que sentimos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior. Dice que es imposible que veamos otra cosa que el contenido de nuestra propia conciencia, que el subconsciente acepta como verdadero lo que sentimos como verdadero y que la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente y que entonces a través de nuestro sentimiento nosotros determinamos la creación. Dice, usted ya es aquello que quiere ser y su negativa a creerlo es la única razón por la que no lo ve. Buscar en el exterior lo que uno no siente que es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, solo encontramos lo que ya somos. En resumen, usted expresa, manifiesta, realiza y tiene solo aquello que es consciente de ser o ya poseer. Entonces, negar la evidencia de los sentidos, de lo que vemos, lo que escuchamos, y apropiarnos del sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia la realización de nuestros deseos. Esto de que es imposible que veamos algo que ya no esté contenido en nuestra conciencia es fácil de entender, ¿cierto? No podríamos ser capaces de ver belleza si ya no fuésemos bellas. No podríamos ser capaces de identificar inteligencia si ya no fuésemos inteligentes. Ok, entonces sigamos. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos entonces es el mayor logro. Mientras aún estemos en proceso de conquistar nuestro autocontrol perfecto, aprendiendo a no ser reactivos a las apariencias y mientras no seamos capaces de sentir todo lo que deseamos sentir, entonces lo que podemos hacer es usar el sueño que soñamos cuando dormimos, y la oración
para que nos ayuden a realizar nuestros deseos. Dice Neville que el sueño y la oración son las dos puertas de entrada al subconsciente, que en estos dos estados es cuando estamos más cerca del subconsciente. Entonces, desde ahí podemos crear impresiones y dar instrucciones, dar y recibir instrucciones para nuestro subconsciente. Y que en estos estados el consciente y el subconsciente se unen creativamente. Neville dice que nada nos impide realizar nuestro objetivo, solo la incapacidad para sentir que ya somos aquello que deseamos ser o que ya tenemos aquello que deseamos tener. Y repite una y otra vez, y voy a seguir repitiéndolo con él, que el subconsciente solo da forma a deseos cuando siente que el deseo ya se ha cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Como todas las cosas vienen de dentro de uno mismo y su concepción de sí mismo determina lo que viene, siempre debe sentir el deseo cumplido antes de dormirse. Nunca sacas de lo más profundo de ti mismo lo que quieres, siempre sacas lo que ya eres y eres lo que sientes que eres, así como lo que sientes que son los demás. Entonces, para realizar el deseo, lo que hay que hacer es resolver el sentimiento de ser o tener el estado buscado. Y esto se consigue asumiendo el deseo realizado, el sentimiento que surge en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si mi deseo se realizara? Ese sentimiento es el que se debe monopolizar o inmovilizar. Ese es el sentimiento que se debe agarrar con todo y mantener la atención mientras nos relajamos en el sueño. Bueno, ahora yo he usado un truco que aprendí de Abraham, porque a veces no es fácil sentir que lo que queremos ya está. Entonces lo que yo he hecho es conversar conmigo misma, generalmente cuando voy en la calle, caminando, manejando, me voy diciendo, ok, voy a manifestar el sentimiento de tenerlo y en los próximos días voy a sentir este sentimiento de que ya lo tengo, de que ya tengo esta cosa que quiero. La verdad es que no me falla nunca, siempre en algún minuto recibo este flash de una emoción de, "Ah, ya lo tengo", y cuando lo tengo, lo agarro con todo, ¿no? Lo grabo en mi memoria y lo vuelvo a llamar cuando estoy sentada trabajando específicamente en crear el deseo. Y generalmente es lo que hago cuando estoy en la calle caminando o manejando, andando en bicicleta o manejando la moto. Neville continúa, el subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que pasa la mente consciente y despierta para unirse creativamente al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo mientras que el mundo objetivo lo revela. Entonces, de esta forma podemos llevar nuestro deseo al subconsciente, sintiéndonos en el estado realizado al empezar a caer en el sueño. Entonces, noche tras noche repetimos el asumir la sensación de ser, poseer o de presenciar aquello que ya queremos tener, aquello que deseamos. De la misma manera, el consejo es también que no nos vayamos a dormir sintiéndonos mal, sintiéndonos insatisfechos o tristes o enojados. No hay que irse a dormir con la idea de fracaso en el fondo. Y Neville insiste, hay que hacer caso omiso de las apariencias y hay que sentir que las cosas son como usted desea que sean. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a la existencia de condiciones que reflejarán la satisfacción. La manifestación o la prueba de que ya somos lo que queremos ser le sigue a la conciencia de serlo. No es al revés. La prueba de lo que deseo viene después, como resultado de haber tomado conciencia de que ya lo soy, no al revés.
Dice Neville, usted es un soñador eterno que sueña sueños no eternos. Sus sueños toman forma a medida que usted asume el sentimiento de su realidad. No se limite al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, empiece a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Todo lo que la mente del hombre puede imaginar, el hombre puede realizarlo. Todos los estados objetivos visibles fueron primero estados subjetivos invisibles y usted los hizo visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo consiste primero en imaginar y después en creer el estado imaginado. Imagine siempre y espere lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que usted cambie su concepción del mismo. Yo creo que esto de que el mundo no puede cambiar hasta que cambiemos nuestra concepción de nosotros mismos es súper importante. Entonces les dejo ahí como idea el a lo mejor hablar mejor del planeta en el que vivimos y de la humanidad. Dice Neville, sea cual sea el problema, esté donde esté, concierna a quien concierna, no tiene a nadie a quien cambiar, salvo a usted mismo, y no tiene ni adversario ni ayudante para provocar el cambio en su interior. No tiene nada que hacer sino convencerse de la verdad de aquello que desea ver manifestado. Y en cuanto uno consigue convencerse de la realidad del estado buscado, los resultados vienen a confirmar su creencia fija. Esto a mí me gusta mucho. Nunca sugiera a otro el estado que desea verle expresar. En su lugar, convéncese usted de que él ya es aquello que usted desea que sea. O sea, dejemos de decirle a la otra persona que no haga eso que nos molesta tanto. En vez de eso, convenzámonos de que esa persona ya es de la forma en que queremos que sea y ya está actuando como nosotros queremos que actúe. En el fondo, esta es una manera amorosa de manipular a nuestra gente. Entonces, dice Neville, cada noche al caer dormido, siéntase satisfecho e inmaculado, pues su amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de su concepción del mismo, la concepción definida por su sentimiento. Los 2/3 despiertos de su vida en la tierra siempre corroboran o dan testimonio de sus impresiones subconscientes. Las acciones y los acontecimientos del día son efectos, no son causas, y el libre albedrío es solo una libertad de elección. Y lo que elegimos es el estado de ánimo que asumimos, porque nuestro estado de ánimo es el secreto de nuestro subconsciente. O sea, si nos estamos sintiendo bien, si estamos con un buen estado de ánimo, entonces la realidad que estamos viviendo se siente bien. Si estamos con un mal estado de ánimo, entonces la realidad que estamos viviendo se siente mal. Entonces, dice Neville, no perdamos ni un momento en lamentarnos, porque pensar con sentimiento en los errores del pasado es básicamente reinfectarse. Dice Neville que nos alejemos de las apariencias y que asumamos el sentido que le correspondería si ya fuera el que desea ser. Sentir un estado produce ese estado. Entonces, al sentir el deseo cumplido y relajarnos tranquilamente en el sueño, nos proyectamos en el papel que representaremos en la tierra. Y mientras dormimos, ensayamos ese papel, ese rol. Entonces nos va quedando claro que las ideas envueltas en sentimiento son acciones creativas. Y a través de la capacidad de pensar y sentir,
tenemos dominio sobre toda la creación. Entonces la concepción que tenemos de nosotros mismos mientras dormimos es la semilla que dejamos caer en la tierra del subconsciente. Dormirse sintiéndose satisfecho y feliz obliga a que aparezcan en el mundo condiciones y acontecimientos que confirman estas actitudes mentales. Dice Neville, el sueño es la puerta del cielo. Lo que usted toma como un sentimiento lo saca como una condición, acción u objeto en el espacio. Así pues, duerma en el sentimiento del deseo cumplido. Ahora, la oración, como el sueño, es también una entrada en el subconsciente. La oración es una ilusión del sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace que la mente sea más receptiva a la sugestión del interior. La mente en la oración se encuentra en un estado de relajación y receptividad similar a la sensación que se alcanza justo antes de dormirse. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. La única condición requerida es creer que las oraciones ya se han realizado. Entonces la plegaria será respondida si se asume el sentimiento de que ya se tiene lo deseado. Dice Neville, en el momento en que usted acepta el deseo como un hecho cumplido, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para rezar con éxito, entonces, debe ceder al deseo, es decir, sentir el deseo cumplido. Una y otra vez lo mismo. Siente como si ya lo tuvieses. Siente como si ya lo tuvieses. El hombre perfectamente disciplinado siempre está en sintonía con el deseo como un hecho consumado. Entonces, reconoce que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, nunca alberga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, ya que los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otra parte, al hombre indisciplinado le cuesta creer lo que niegan los sentidos y suele aceptar o rechazar únicamente por las apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario dejarlos fuera antes de empezar a rezar, antes de intentar sentir aquello que está negado. Siempre que se encuentre en el estado de ánimo me gustaría, pero no puedo, cuanto más lo intente, menos podrá ceder al deseo. Nunca se atrae aquello que se desea, sino que siempre se atrae aquello de lo que ya es consciente. Entonces la oración es el arte de asumir la sensación de ser y tener aquello que se desea. Cuando los sentidos confirman la ausencia de lo deseado, todo esfuerzo consciente por contrarrestar esta sugestión es inútil y tiende a intensificarse. La oración es el arte de ceder al deseo y no de forzar el deseo. Siempre que su sentimiento entre en conflicto con el deseo, el sentimiento será el vencedor. El sentimiento dominante se expresa invariablemente. La oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar fijar una actitud mental negada por los sentidos, el esfuerzo es fatal. Claro, es fortalecer la resistencia. Para ceder con éxito al deseo, dice Neville, como un hecho consumado, debe crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar a la sensación que precede el sueño. En ese estado de relajación, la mente se aparta del mundo objetivo y percibe fácilmente la realidad de un estado subjetivo. Es un estado en el que usted es consciente y bastante capaz de moverse o abrir los ojos, pero no tiene ningún deseo de hacerlo.
Una forma fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en la cama. Si está en una cama, túmbese boca arriba, dice Neville, con la cabeza a la altura del cuerpo, cierre los ojos e imagine que tiene sueño. Sienta, tengo sueño, mucho sueño, mucho sueño. Al cabo de un rato, se envolverá en una sensación de lejanía acompañada de una lasitud general y la pérdida de todo deseo de moverse. Sentirá un descanso agradable y confortable y no sentirá ganas de moverse. Cuando usted alcance este estado pasivo, entonces imagine que ha realizado su deseo. No cómo se ha realizado, sino simplemente el deseo ya cumplido. Imagine en forma de imagen lo que desea conseguir en la vida. Luego siéntase como si ya lo hubiera conseguido. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de sus plegarias. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que pueda desear ya es suyo. No necesita ningún ayudante que se lo dé. Ahora es suyo. Haga realidad sus deseos imaginando y sintiendo su deseo cumplido. Al aceptar el fin, usted se vuelve totalmente indiferente en cuanto a un posible fracaso. Y cuando usted sale del momento de oración, es como si le hubieran mostrado el final feliz y exitoso de una película, aunque no le hubiesen mostrado cómo se logró ese final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, independientemente de cualquier secuencia anticlimática, usted permanece tranquilo y seguro sabiendo que el fin ha sido perfectamente definido. Neville tiene, por ejemplo, la técnica de manifestar imaginando que alguien te felicita por ya tener lo que deseas. Uno con eso se salta todo el proceso de producción del deseo mismo y solamente llega al final, después del final, a lo que pasa después del final. Ya estás conversando con alguien celebrando lo que has manifestado. Entra en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras el que quieres ser. Neville repite esto 1000 veces. Al captar el sentimiento del estado deseado, te liberas de todo esfuerzo por conseguirlo, porque ya lo es. Hay un sentimiento definido, asociado con cada idea en la mente del hombre. Capta el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posición de la cosa que deseas, y tu deseo se materializará. Nunca se atrae lo que se desea, sino siempre lo que se es. Aquello que usted siente ser, lo es, y se le da aquello que es. Por lo tanto, asuma el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su deseo, y su deseo deberá realizarse. Usted es aquello que cree ser. Es que Neville repite esto una y otra vez, porque nos tiene que quedar bien grabado en la mente que este es una parte fundamental del proceso de crear. Por lo mismo también el estado de agradecimiento es tan importante, porque el estado de agradecimiento ocurre cuando ya tenemos, cuando ya estamos dando gracias por haber recibido lo que deseábamos. Entonces ya estamos en el estado de estar disfrutando lo que queríamos. Aquí hay una parte en la que Neville habla sobre Jesús, que me parece que es importante, que dice, en lugar de creer en Dios o en Jesús, crea que usted es Dios o que usted es Jesús. Él cita aquí un verso del libro de Juan. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Esto es de Juan 14:12. Y Neville dice, en vez de ser así, debería ser, el que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. A Jesús no le pareció extraño hacer las obras de Dios porque se creía Dios. Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Entonces, es natural hacer las obras de aquel que uno cree ser. Por lo tanto, usted
Viva en el sentimiento de ser el que quiere ser y que será. Cuando una persona cree en el valor de los consejos que se le dan y los aplica, establece en sí mismo la realidad del éxito. Con esto terminamos este libro que en el fondo da una y otra vez esto que es tan importante, que es ya siente como si ya lo tuvieses. No resuelvas más el problema. No te enfoques más en el proceso de cómo se creará lo que quieres, sino que solo enfócate en que ya lo tienes. Y lo otro que es muy importante es que pon tus esfuerzos en mantenerte de buen ánimo. No digo evitar los estados de ánimos negativos, sino que enfocarse en extender lo más posible los momentos en que tu estado de ánimo está en modo de alegre, en modo de contenta, de satisfecho, de conquistador, de dueño de tu mundo. Cuando sientas eso, grábala en tu memoria y practícalo. Practícalo cada vez que puedas. Cuando estés cocinando, cuando estés caminando, cuando estés limpiando la casa, o cuando estés manejando, cuando estés de compra, cuando estés haciendo cualquier cosa solo, que no tengas tu mente ocupada en trabajar o en otra cosa, entonces úsala para conectar con esas sensaciones positivas que te gustan mucho, para que más de eso venga a tu vida. Y repítelo y repítelo y repítelo. Y recuerda, las sensaciones que estás experimentando a causa de la realidad que estás viviendo ahora no son relevantes. Lo importante es la emoción que sientes al saber que ya tienes y que ya eres todo lo que quieres. Y que el hecho de que lo desees quiere decir que ya lo tienes. Eso es tan lindo. Ok. Y con esto, por ahora, estamos completos.